Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimados maestrantes. En esta segunda sesión, en lo que es el diplomado virtual en Derecho Administrativo, revisaremos un tema que a veces se soslaya en los textos, y es justamente el de la importancia y especialmente la aplicación que tienen que tener los principios generales del derecho. En la más actualizada hermenéutica en todas las disciplinas jurídicas, los principios revisten particularísima importancia, y es a través justamente de los principios que nosotros podemos encontrar soluciones que a veces no están expresamente previstas o en el texto legal o en algún texto reglamentario. En ese entendido, como en una anterior ocasión hicimos referencia a los principios generales del derecho, para esta oportunidad vamos a ver los principios generales del derecho en el derecho administrativo, es decir, aquellos que interesan especialmente al derecho administrativo y que están consagrados de manera positiva e inequívoca tanto en la Constitución como en la Ley del Procedimiento Administrativo. Sin mayores palabras, entonces, vayamos a ver cuáles son estos principios generales del derecho y en el derecho administrativo. Efectivamente, conforme al sistema de fuentes del derecho administrativo, en la pirámide normativa, ¿no?, hemos advertido más que un conjunto ordenado de normas, un sistema integrado de todas ellas. Cada norma entonces encuentra su lugar preciso y todas ellas contribuyen unas a otras de manera recíproca a retroalimentar, ¿no?, todo el sistema. Así mismo encontramos en la expresión gráfica que nos muestra la pirámide que está apoyada sobre esa realidad social y o material, el mundo del deber ser, la pirámide, en oposición al mundo del ser o la realidad social o material. Y asimismo, por encima de la pirámide, es decir, del mundo normativo, una otra realidad distinta, ¿no? Es lo metafísico, a lo que solamente podremos, o lo que solamente podemos concebir a través de la reflexión filosófica. Pero en la cúspide de esa pirámide se encuentran los principios generales del derecho, y como ya lo anticipáramos más antes, lo que nos interesan son los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Aunque no hay coincidencia por la doctrina sobre cuántos sean estos principios generales del derecho, ni tampoco cuáles tengan que ser, son imprescindibles porque los principios justifican todo el sistema. En ellos se encuentran la razón última de ser, las disposiciones normativas que encontramos en la pirámide. Los principios son también normas, por eso pueden ser invocados directamente, pero como tienen una textura muy abierta, es bastante abstracta, son incluso casi atemporales, entonces pueden valer para distintos periodos históricos e incluso pueden acomodarse a las exigencias, a las circunstancias, hasta a la coyuntura en cada periodo de nuestra historia. El valor de los principios generales del derecho es que colman toda posible laguna, todo vacío normativo. Si nosotros no encontramos una disposición expresa en la ley, en el reglamento, entonces la aplicación de los principios nos permite encontrar, es una inferencia, es de lege ferenda, que nosotros encontramos la norma que no estando escrita se desprende de la aplicación de los principios. De igual manera, eventuales contradicciones o antinomias que se pudiesen presentar en el sistema son resueltas, y esa es la tarea, por ejemplo, interpretativa que tiene el Tribunal Constitucional cuando tiene que revisar las disposiciones de nuestro sistema y encontrar cuál de ellas ha de prevalecer. Hemos dicho que los principios generales del derecho en el derecho administrativo no tienen un número preciso y los autores no se han puesto de acuerdo sobre los mismos. En
entre la bibliografía que podríamos consultar y sería bueno si pudieran ustedes hacer, si quieren ustedes pueden hacer el pedido. Hay un libro de Juan Carlos Casani, que es uno de los mayores referentes administrativistas en la Argentina, y que tiene por título justamente Principios Generales del Derecho en el Derecho Administrativo. Ahora bien, como no hay esa unanimidad, esa coincidencia, al menos no nos tendremos que sujetar a los principios que nuestra Constitución ha recogido en el artículo 232. Pero a efectos meramente didácticos, vamos a estudiar inicialmente los principios generales del derecho en el derecho administrativo, tal cual han sido recogidos en el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo 2341. Y esto porque justamente allí anticipamos o encontramos una suerte de explicación. Nos explica cuál es el alcance de cada uno de esos principios. Y luego ya con ese bagaje de información veremos o terminaremos de ver los principios que contiene nuestra norma fundamental, porque la Constitución ha recogido varios de estos principios que ahora vamos a ver en el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo. He ahí el artículo 4, principios generales, dice, de la actividad administrativa, ¿no? Y la actividad administrativa se rige por los siguientes principios, y se señala como principio fundamental el desempeño, dice, de la función pública, de la función administrativa, debió decir, está destinada exclusivamente, señala el legislador, a servir los intereses de la colectividad. Sin embargo, conviene aclarar que el principio más importante, que es el principio de especialidad o de especialización o de especialidad técnica, no está recogido en este catálogo de principios, pero el contenido de ese principio se desprende de otros principios que señalaremos más adelante. Este que estamos viendo como principio fundamental, el que la función administrativa no exactamente función pública, porque podría ser también función jurisdiccional, ¿no? La función administrativa y que debe servir los intereses de la colectividad, nos llega desde el derecho administrativo francés, desde el derecho administrativo clásico, ¿no? Los autores franceses empleaban los términos bienestar común, el bien general, la administración busca satisfacer un interés social, etc. Estas son expresiones intercambiables. Ahora, el error que tenemos aquí en la redacción es que dice está destinado este principio o el desempeño exclusivamente a servir los intereses de la colectividad. No hay exclusividad, porque la función administrativa también puede y tiene que atender intereses particulares. Ejemplo, un particular, un privado, que pide el padrón municipal para que funcione un snack, o el propietario de un inmueble que solicita que se le señale cuál es la línea de nivel para la construcción que quiere realizar. Allí hay intereses particulares, no hay un interés colectivo que esté comprometido, no hay un interés social. Entonces, como son intereses particulares, de igual manera, la función administrativa tendría que tutelarlos, tendría que atender, tendría que satisfacer esos requerimientos. Además, vamos a ver en la exposición de los principios, no vamos a seguir el orden exacto que tenemos en el texto legal, sino que por razones de una mejor exposición y de hilación en las ideas, vamos a ver los principios, ¿no? De manera relacionada unos con otros, a lo menos al inicio de esta exposición. De ahí es que saltamos al principio C, principio de sometimiento pleno a la ley. La administración, dice, regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley. Y luego señala que se asegurará a los administrados el debido proceso. Esta seguridad debió haber sido recogida en un principio aparte, porque le está restando a la contundencia de la afirmación que los poderes públicos, y entre ellos el ente que ejerce función administrativa, se regirá con sometimiento pleno a la ley.
Nos llega, dice, la presentación desde la Constitución Española de 1978. Entiendo que es el artículo 105 o 115 de la Constitución Española. Este principio debemos relacionarlo con el principio de legalidad que vamos a ver más adelante. Y lo que anticipábamos hace un instante, todo el poder público está encuadrado a los preceptos, a las disposiciones que señala la Constitución, las leyes y reglamentos. Constitución, leyes y reglamentos, ley, pero ley en un sentido material, amplio. Por tanto, en el ejercicio de la función administrativa, las actuaciones que se cumplen oficialmente son esencialmente formales, la formalidad en el obrar o en el quehacer administrativo. Hay una predeterminación, hay un preestablecimiento, hay un señalamiento previo de cuáles deben ser los cauces por los que debe discurrir la actuación de los entes públicos y, para el caso que nos ocupa, desde luego, aquellos que ejercen función administrativa. Y esto debe ser así porque el poder público tiene la posibilidad, si encuentra resistencia a los mandatos que emanan desde el poder público, de establecer mecanismos represivos e incluso coactivos. Hay un momento de coerción cuando se anuncia la posibilidad de emplear la misma fuerza y hay un momento de coacción cuando ésta se materializa. Entonces, si no hubiese una sujeción, un control del poder público con esta característica que acabamos de señalar, entonces nuestras libertades civiles y políticas peligrarían. Volveríamos, nos retrotraeríamos a aquellas épocas de la monarquía absoluta en que el rey decidía la suerte sobre la vida y fortuna de sus súbditos, sin que nadie pudiese observarle, nadie pudiese reclamar. Como aquello no ocurre y estamos en el Estado de Derecho, es el derecho, son las normas las que reglan, las que regulan el ejercicio del poder público y entre ellos, lógicamente, el de la función administrativa. Otro principio, el que ya lo señalábamos hace unos minutos, el principio de legalidad, pero además aquí está la presunción de legitimidad. Observemos que de un lado, principio de legalidad y de otro lado, presunción de legitimidad. Entonces dice, las actuaciones de la administración pública, del ente que ejerce función administrativa, por estar sometidas plenamente a la ley, se presumen legítimas. Entonces, la presunción es una consecuencia del sometimiento pleno a la ley y de la aplicación del principio de legalidad. Y más adelante concluye el principio, salvo expresa declaración judicial en contrario. Vayamos por partes. Primero, hemos dicho que el principio de legalidad está ligado, está relacionado con el sometimiento pleno a la ley. Para nosotros, el principio de sometimiento pleno a la ley tiene un carácter general, tiene un carácter mucho más amplio. En tanto, el principio de legalidad se aplica en cada uno de los casos específicos en que se ejerce función administrativa. Es decir, para cada uno de los casos en que el ente público ha de ejercitar sus competencias, las competencias que estrictamente le ha señalado la Constitución, las leyes o el reglamento. Lo que pasa con posterioridad es que en la redacción del principio de legalidad y la presunción de legitimidad, ¿no?, el legislador ha confundido lo que son los principios con lo que son las presunciones. Una presunción es una inferencia de carácter lógico. Nosotros conocemos dos tipos de presunciones, principalmente presunciones jure et de jure, no admiten prueba en contrario. Por ejemplo, nosotros no podríamos formar convicción en un juez sobre el aporte mayor que hubiese hecho alguno de los cónyuges a la comunidad de bienes, a la comunidad ganancialicia, porque la ley reputa en una presunción jure de jure que no admite prueba en contrario que ambos cónyuges han concurrido en igualdad. Es decir, que llegado el caso en que tengan que disolverse dicha comunidad ganancialicia, cada uno de los cónyuges
recoge el 50% y no hay posibilidad alguna de demostrar siquiera que alguno de ellos ha aportado mayor o ha aportado en menor cantidad. Entonces, aparte de las presunciones iure de iure, otra es la presunción de cosa juzgada, se cierra toda discusión y no podemos reabrir el tema, ¿no? Las presunciones juris tantum, que admiten prueba en contrario, es decir, que podemos enervar esa inferencia lógica. Entonces, esta presunción, la presunción de legitimidad del obrar administrativo, es una presunción juris tantum, porque cuando nosotros interponemos un recurso, lo que estamos haciendo en realidad es enervar la presunción de legitimidad para desenmascarar, ¿no?, la apariencia de legitimidad que tiene el acto administrativo y para poner en evidencia los vicios que aquejan a dicho acto administrativo, las nulidades que vamos a invocar, justamente son el encuadre en el tipo previsto por la ley de aquellas situaciones jurídicas en que el acto administrativo no está cumpliendo con la requisitoria que la ley establece y consiguientemente esa presunción de legitimidad se desvirtúa. Por eso es una presunción juris tantum. Ahora bien, la presunción de legitimidad, ¿no?, encuentra un otro paralelo, eso lo ponemos en la presentación, con la presunción de constitucionalidad, que se recogía en la ley del Tribunal Constitucional y también se recoge actualmente en la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta doble presunción, la de la presunción de legitimidad y la presunción de constitucionalidad, tienen una fuerza tal, una proyección tan notable que, por ejemplo, los recursos que se interponen en sede administrativa no implican automáticamente la suspensión del acto administrativo. Por más que un acto administrativo haya sido objeto de la interposición de algún recurso, eso no significa que automáticamente queda sin posibilidades de ejecutar la administración o el ente que ejerce función administrativa su decisión. ¿Por qué? Porque la fuerza de esas presunciones es tal que autorizan al ente que ejerce función administrativa a que, aún impugnado el acto, estando en pleno trámite, en plena gestión de revisión del obrado, se pueda inclusive ejecutar. Este es el efecto que nosotros sabemos en teoría procesal, es el efecto devolutivo y que se atribuye o que se concede en caso, por ejemplo, de una apelación en una sentencia, en un proceso ejecutivo o en un monitorio. Entonces, el efecto devolutivo autoriza la ejecución del acto administrativo, aún inclusive si éste ha sido impugnado. Otro de los principios, el principio de buena fe. Dice que en su relación con los particulares, ¿no?, se presume el principio de buena fe. Miren, fijémonos que más que un principio es una presunción, es también una presunción que se encuentra contenida en la legislación civil. Fuera de estas que son definitivamente muestras de la escasa prolijidad que en algunos trechos normativos tenemos en nuestras disposiciones, la parte más importante está en la referencia a la cooperación que debe caracterizar la relación del ciudadano con quien ejerce función administrativa. Esta es una posición humanista. Hoy en día se asume que el derecho administrativo tiene que tener como su protagonista principal no a la administración pública o a los entes que ejercen función administrativa, sino al ser humano, al ciudadano. Ellos deben encontrar un lugar protagónico en las decisiones que vengan a tomarse a consecuencia de algún procedimiento administrativo y, lógicamente, de la emisión de un acto administrativo. Otro principio, el principio de autotutela. Dice aquí, la administración pública dicta actos que tienen efectos sobre los ciudadanos. Esta expresión, ¿no?, lo de efectos sobre los ciudadanos, lo vamos a estudiar
¿no? Cuando veamos el acto administrativo, porque es una expresión que tiene que ser desentrañada y tiene que ser explicada convenientemente. Pero a continuación se dice, y podrá ejecutar según corresponda, por sí misma, sus propios actos. En rigor, la autotutela es la protección que se brinda a sí misma la administración o el órgano que ejerce función administrativa y que le permite el poder decidir y materializar sus actos por sí y ante sí. No tiene que pedir permiso ante un tercero. Entonces, ese es el principio de autotutela. Otro principio, principio de verdad material. Dice que la administración investigará la verdad material en oposición a la verdad formal. Es cierto que en derecho y en el ámbito del derecho probatorio nosotros manejamos dos categorías, la verdad material o también llamada verdad histórica o también llamada verdad objetiva, en oposición a la verdad formal, a la verdad que sale de las actuaciones de los documentos que se tienen en el expediente, como una expresión sinónima de expedientes autos, se ha dicho por eso desde tiempo atrás, ¿no? La verdad contenida en autos, la verdad que se desprende del expediente, aquella que resulta de la revisión de los documentos que están en el expediente. Y cuando estamos en ámbitos en los que rige una verdad formal, es decir, solo aquella que puede estar contenida en esa documentación que se ha recogido en el expediente, entonces se dice todo dentro de autos, nada fuera de autos. Por ejemplo, en sede administrativa, en un procedimiento de carácter administrativo tributario, nosotros no podemos aportar pruebas consistentes en declaraciones testificales, en inspecciones, no podríamos llevar a 5 testigos para que afirmen ante la autoridad tributaria que hemos pagado los impuestos. Tiene que ser, ¿no?, a través de un documento que esté ya consignado en el expediente. Esa es la verdad formal. Eso de un lado. Del otro, por lo general, en el ámbito de las demás ciencias procesales, en el derecho procesal penal, por ejemplo, rige la verdad material o histórica. Por eso el Ministerio Público y el fiscal, que es el director funcional de la investigación, actúa como un detective, en tanto el juez actúa como un historiador. Y en el derecho administrativo, específicamente en el derecho procesal administrativo, ¿no?, las decisiones que se vengan a tomar deben sustentarse en esa realidad social y o material. Fijémonos que entonces la pirámide normativa, al descansar en esa realidad social y o material, extrae elementos o se informa de los elementos que están en esa base sobre la que se ha asentado toda la pirámide normativa, para explicar, para proyectar la consistencia fáctica, que la fuerza de los hechos, ¿no?, permiten la recreación de los derechos. Entonces, en cualquier momento, el ente que ejerce función administrativa, si lo estima conveniente, como señalamos aquí, puede comprobar la realidad de los hechos, de las afirmaciones, exigiendo inclusive prueba adicional para corroborar esas afirmaciones y para tener mayor convicción a la hora de decidir la suerte de los derechos cuya invocación se está debatiendo en sede administrativa. Otro principio, principio de imparcialidad. Dice que las autoridades administrativas actuarán en defensa del interés general, evitando todo género de discriminación. Ya sabemos que el interés general, el bien común, el interés social, etcétera, son nociones intercambiables. Aquí lo que interesa para nosotros es el que se proscribe todo género de discriminación, pero de discriminación negativa, ¿no?, fundada en razones de convicciones religiosas o políticas, porque ¿qué es lo que a nosotros sí nos interesa? Que se promueva la discriminación positiva. Una señora que está esperando
un bebé que tiene a un niño pequeño llevando de una mano y con la otra está cargando un pesado bolso de compras, no va a hacer la cola lo mismo que un hombre joven que está esperando que se abra la puerta del ascensor. Entonces, la discriminación positiva exige que ella tenga preferencia, que se le dé un trato, ¿no?, más favorable. Esto, en rigor, no es sino la aplicación actual de la justicia. La justicia no consiste en tratar a todos por igual, que esa es una idea bastante común que circula entre la gente que es neófita en el derecho, sino es tratar desigualmente a quienes se encuentran en circunstancias diferentes. La señora, la persona de la tercera edad, los niños. Entonces, están en circunstancias diferentes y deben merecer, por consiguiente, mayor protección, un tratamiento diferenciado. Ahora, si esto es válido y desde luego no admite mayor discusión y es sabido por nuestros estudios de derecho, lo que sí no es sabido es que la diferencia en el trato que se da a los administrados se refleja especialmente en el valor que asume el precedente administrativo. Si en una gestión X se han exigido 5 documentos, en la gestión Y, donde concurren más o menos las mismas circunstancias, no pueden exigirse 6 o 7, porque se estaría vulnerando el valor del precedente administrativo, que ya estableció que para una certificación, por ejemplo, consistente en un certificado de una buena conducta o en la existencia de antecedentes penales, solo era necesario presentar 2 o 3 o 5 documentos, como en el ejemplo, ¿no?, y exigir adicionalmente 2 o 3, sin que haya justificación o motivación suficiente en el cambio, implicaría que se está vulnerando el precedente administrativo. En otras partes, eso implicaría automáticamente que inclusive se provea tutela constitucional en un amparo constitucional. H. Principio de jerarquía normativa. La actividad y actuaciones administrativas y particularmente, dice, las facultades reglamentarias atribuidas en esta ley observarán la jerarquía normativa consagrada en la Constitución y las leyes. Vayamos por partes. Primero, esta ley, la ley de procedimiento administrativo, no atribuye facultades reglamentarias. Entonces, así como hay expresiones que nos resultan un tanto extrañas como estas, hay otras que vamos a encontrar en otros trechos, en otras partes de la ley, y que reflejan que en un proyecto inicial, efectivamente, la ley del procedimiento administrativo contemplaba regulaciones sobre reglamentos. Luego que se decidió por la comisión redactora a finales de los años 90 que no se iban a hacer referencia al reglamento, sino únicamente al acto administrativo, se suprimieron las indicaciones o los giros como este que han quedado y no han sido convenientemente suprimidos en el texto final. Entonces, lo que aquí debe interesar, fuera de encontrar este error, esta expresión que está resultando extraña, es que lo que se pide es que las actuaciones que ejercen los entes públicos que tienen a su cargo la función administrativa apliquen la prelación normativa que se ha consagrado en la misma Constitución, artículo 410. Entonces, el artículo 410 señala que la Constitución está en la cúspide del ordenamiento jurídico, ¿no?, y que a continuación de ella se encuentra la ley y luego el reglamento y por supuesto después el acto administrativo, etcétera. Pero ese es un criterio operativo que no debe ser únicamente el que nos guíe, porque este es apenas uno de los alrededor de 5 a 7. Aquí señalaremos 3 adicionales. No es solamente la jerarquía, sino también atendiendo a la especialidad y principalmente a la favorabilidad del derecho subjetivo.
En otras palabras, otro criterio de prelación es el criterio de carácter especial. La norma especial se sobrepone o debe ser aplicada preferentemente a la norma general. Lo que ocurre también cuando hay normas de carácter supletorio. La ley del procedimiento administrativo es una ley de aplicación supletoria, porque si existe un procedimiento administrativo especial, entonces ese procedimiento administrativo especial se tendrá que aplicar con preferencia a lo que es la misma ley, ¿no? Entonces, ese es el otro criterio. Y finalmente un tercero, la norma más favorable. La norma más favorable para la vigencia de un derecho subjetivo. Así, por ejemplo, ¿no? Tenemos que, si una hipótesis, supongamos que en la Ley General del Trabajo se hubiese establecido que este sector de trabajadores tendrá una vacación anual de una semana. En el decreto reglamentario se dice que son 10 días. Y hace una semana se ha emitido una resolución ministerial por la cual se concede 14 días. ¿Cuál será entonces la disposición que aplicaremos que sea preferente en términos de favorabilidad? Aquella que ha concedido 14 días. Finalmente, en lo que hace a esta primera parte, principio de control judicial. El Poder Judicial, dice, controla la actividad de la administración pública conforme a la Constitución y las normas legales aplicables. Y es que en el Estado de Derecho, el control judicial asume un carácter importantísimo, verdaderamente trascendental, porque como quiera que los poderes públicos están sometidos plenamente a la ley, entendiendo por ley, constitución, leyes y procedimientos, entonces, lógicamente, quienes mejor pueden entender si esa conformidad a derecho se ha materializado son los jueces. Por eso el control judicial está ligado estrechamente a la forma republicana de gobierno, porque en la vía contencioso-administrativa el juez establece la legalidad de ese quehacer administrativo. Nuestra Constitución, la de 2009, ha omitido hacer referencias a ese control, que en doctrina, como también en el derecho comparado, se materializa, se objetiva, se hace patente en la vía contencioso-administrativa. En nuestro sistema jurídico procesal, en el antiguo Código de Procedimiento Civil, se establecieron dos vías. Una, la vía contenciosa administrativa, para debatir sobre la legalidad del acto administrativo. Y otra, la vía contenciosa, simplemente en que se discutían cuestiones emergentes de la ejecución de un contrato administrativo. En el nuevo Código Procesal Administrativo, tanto las cuestiones referentes a la ejecución del contrato administrativo como aquellas referidas al acto administrativo, se discutirán ambas en la vía contencioso-administrativa. Esto traerá varias ventajas. Por ejemplo, que superaremos definitivamente la duda, la inquietud que teníamos sobre qué pasa si en curso de algún contrato administrativo o algún contrato de la administración, el ente que ejerce función administrativa emite una nota resolviendo unilateralmente el contrato. Así tenga suficientes argumentos para ello. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la vía contenciosa para demandar el incumplimiento del contrato por parte de la administración? ¿O previamente tenemos que agotar toda la sede administrativa, ver si el acto administrativo lo vamos a llevar a la vía contencioso administrativa y con el fallo del juez en lo contencioso administrativo recién ver, ¿no?, las cuestiones que emergen de la ejecución del contrato? Era un verdadero callejón sin salida. En cambio ahora lo único que tendrá que exigirse será, ¿no?, que se agote la vía administrativa
y se irá a la vía contencioso-administrativa para que el acto y el contrato administrativo no tengan que resolverse todo a un mismo tiempo. De esa manera se espera que los esfuerzos procesales sean menores. Con esto estamos concluyendo nosotros la primera parte de esta exposición que hace a los principios generales del derecho en el derecho administrativo. En el siguiente pase de diapositivas vamos a presentar el resto, ¿no?, de aquellos principios contenidos en el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo y desde luego vamos a revisar los principios contenidos en el artículo 232 constitucional. Entre tanto, no se les agradece por su atención y desde luego por el seguimiento que hubiesen tenido a estas exposiciones. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o muy buenas noches.